Estimados amigos, muy buenas tardes. Desde el Centro de Profesión Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, el día de hoy, en este segundo programa de Entre Ingenieros, me place tener como invitado especial al magíster ingeniero Néstor Díaz Luna. Él es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Gestión Técnica en Ingeniería, por la University of New South Wales, que queda en Sydney, en Australia, quien ha tenido la deferencia de poder aceptar nuestra invitación y poder dialogar acerca de un tema tan importante como es la gestión, como es el tema de la tecnología en épocas tan importantes, tan trascendentes y a la vez críticas en las cuales estamos viviendo. Néstor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta segunda reunión de Entre Ingenieros. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes con todos. Es un agrado para mí poder compartir con usted unos minutos de conversación sobre temas que considero yo que son importantes, sobre la manera de una nueva perspectiva y sobre todo pasar una bonita tarde de temas de ingeniería que nos agrada a todos nosotros, ¿no? Así es. Néstor, tú eres un hombre muy joven, sin embargo, con un recorrido profesional y académico bastante interesante y admirable. Es uno de los motivos por los cuales el día de hoy te tenemos como un invitado especial. En tu opinión, ¿cuál es el rol de la ingeniería en el actual mundo empresarial? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad, no muchas veces nosotros como ingenieros pensamos empresarialmente, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en la uni, estudiantes, ¿no? Que estábamos todavía haciendo nuestros pininos como ingenieros dentro de las aulas. Era un enfoque bastante técnico, lleno de puras matemáticas, cosa de que nosotros como ingenieros nos hemos preparado y también es digamos, nuestros talentos, ¿no? En los cuales todos los de la uni nos orgullecemos de eso, ¿no? Pero, sin embargo, yo veo también que no solamente nosotros como profesionales debemos evocarnos a nuestro perfil técnico, que entiendo y estoy seguro que la mayoría de nosotros como profesionales lo dominamos, sino también tener en cuenta que nuestro rol como profesionales dentro de un mundo empresarial tiene que tener un impacto, ¿no? Un impacto positivo, ¿no? A nivel de la economía, sobre todo de las empresas, porque a través de eso es que también los países pueden desarrollarse económicamente, ¿no? Y eso promover de que haya una mejora, ¿no? A nivel de país, ¿no? Que nos jale y nos mueva hacia nuevos horizontes, ¿no? Yo considero que el rol de la ingeniería, principalmente en el mundo empresarial, debe estar enfocado en la innovación, sobre todo en esta época en la cual todo es bastante dinámico, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Nosotros como ingenieros que hemos sido preparados para transformar, porque digamos, nuestra carrera se basa en transformar nuestro mundo, transformar en donde vivimos, ¿no? Es por eso que salen las diferentes ramas de la ingeniería. Nosotros creamos, transformamos, ¿no? Construimos, y dentro de eso está la innovación, ¿no? Encontrar nuevas formas, nuevas maneras, ¿no? De poder seguir mejorando nuestro sistema de vida, ¿no? Por ejemplo, actualmente las energías renovables son una nueva forma de poder tener energía, ¿no? De una manera limpia, sin impacto al medio ambiente. Y eso ha sido producto de una innovación, ¿no? Que ha surgido por el uso de formas alternativas de poder obtener la energía, ¿no? Y eso es en base a estudios y a cómo nosotros como ingenieros hemos podido tangibilizar eso, ¿no? Y también considero que la ingeniería debe proporcionar las bases para un crecimiento sostenible en las empresas, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros, al transformar y al innovar en diferentes industrias, somos los llamados técnicamente a poder hacer las bases en las cuales se van a cimentar todos los desarrollos que las empresas pueden tener, ¿no? En cada ámbito.
¿no? Y sobre eso entiendo y se entiende también de que el negocio, digamos, la dinámica de la empresa empieza a desarrollarse y a crecer, consiguiendo de repente nuevos productos, nuevos mercados, nuevas formas, ¿no? De hacer, digamos, de proveer los servicios, en el caso estamos hablando de servicios. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos un rol bastante importante dentro de las empresas, ¿no? Como los llamados a innovar, los llamados a transformar, cambiar el status quo y los llamados a proporcionar esa base para un crecimiento sostenible, cada uno dentro de la especialidad que le corresponde, ¿no? Néstor, cuando tú terminas la carrera de ingeniería mecánica aquí en la UNI, probablemente hayas tenido diferentes caminos que elegir para seguir desarrollándote como profesional en este campo de la ingeniería mecánica, que aparte es muy amplio, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar una maestría en un país tan lejano en esto de la gestión de producción e ingeniería? ¿Dónde nace esa idea, la inquietud y por qué esa universidad? Cuéntanos. Interesante, gracias por la pregunta. Bueno, todo se remonta a años atrás, cuando terminando la universidad, como todo ingeniero mecánico, ingeniero de la UNI, que sale a comerse el mundo, a aplicar lo que conoce, ¿no? A transformar las cosas, ¿no? Yo empecé a trabajar, gracias a Dios, recorriendo todo el país por la empresa donde yo estaba, y yo era encargado de la parte hidráulica de una empresa americana, ¿no? Yo me encargaba del mercado peruano, ¿no? Y mi labor era básicamente asesorar técnicamente a las diferentes empresas en el uso de los productos, ¿no? Que eran componentes mecánicos o hidráulicos en máquinas, por ejemplo, en pesca, minería, plásticos, industria en general, ¿no? Y vi, ¿no? Vi cómo es la industria en el país, ¿no? De diferentes perspectivas, ¿no? Visité el norte, vi las petroleras, visité el centro, vi las mineras, aquí en los puertos, las pesqueras, y vi cómo los procesos, cómo la industria se mueve, cómo la ingeniería se mueve en diferentes perfiles, ¿no? Y fue mi interés, de alguna forma, ver qué cosa hay más allá, ¿no? Qué cosa hay más arriba, ¿no? Nosotros como ingenieros nos manejamos en el ámbito técnico, pero también hay decisiones que se toman a niveles empresariales, y una de las cosas las cuales yo estaba interesado en conocer, en aprender, en saber es por qué es que se toman ciertas decisiones, por qué es que se cierran ciertas plantas, por qué se abren nuevas plantas, por qué decidimos tomar una decisión de repente de tercerizar algo dentro de la industria, porque todo eso yo lo vivía, ¿no? Yo era ingeniero y lo vivía como si alguien más poniera las reglas de juego, ¿no? Yo quería entender esas reglas de juego. Entonces decidí ver y ir por un camino de gestión, ¿no? Porque entendí que por ese ámbito es donde uno empieza a tener estos nuevos espectros que nos permiten ver las cosas de una manera más general y ver, digamos, los procesos de una manera un poco empresarial, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente parámetros técnicos, ¿no? Y no solamente por eso, sino también por el potencial que tenía, que yo vi que tiene el país con las industrias que maneja, ¿no? Y consideré irme a Australia básicamente porque el idioma me ayudaba. Yo, al igual que varios de los compañeros que seguro lo están haciendo durante la universidad, estudias inglés. Yo creo que es importante que nosotros manejemos como ingenieros el idioma inglés, porque toda la información, la mayoría de la información viene en ese idioma. Y me permitió ir para poder pulir justamente el idioma allá, estudiar en un país donde nos lleva bastante ventaja, en un país minero, ¿no? En ese sentido, tiene una alta carga técnica, ha avanzado tecnológicamente hablando, y sobre todo en nivel de control de operaciones en minería, ¿no? Y para mí fue interesante irme ahí para poder justamente tener ese enriquecimiento de la experiencia, ¿no? De trabajar, de estudiar al lado de personas de todas partes del mundo, ¿no? Allá tú conoces personas de diferentes partes del mundo, sobre todo con mucho contacto en Asia, que a mí me parecía bastante interesante ver cómo las cosas se mueven en Asia, ¿no? En China, ¿no? Ahora con los nuevos años que han venido después de que yo regreso a Australia, China ya había empezado a resurgir como potencia, ¿no? Entonces,
Me motivó todo eso, me motivó el mundo, me motivó conocer, me motivó estudiar, ver las cosas de una perspectiva más general, más empresarial, para ver en dónde encaja la ingeniería dentro de eso, cómo aportar como ingeniero dentro de eso, y también conocer el mundo, ¿no? Otras perspectivas, otras realidades, ¿no? Y allá es donde conseguí, de alguna manera, rozarme de repente con aplicaciones, con herramientas, con conocimientos que uno lo puede aplicar y lo apliqué de regreso aquí en el Perú, ¿no? Obviamente, en un país como el que tú mencionas, como Australia, donde los niveles y los estándares tecnológicos son mayores que en el nuestro, pero también cuando conversamos y vemos aquí, yo tengo en la uni muchos años enseñando, casi 42 años, he observado brillantes profesionales, no solamente de mecánica, sino de mecánica eléctrica, ahora de mecatrónica y naval, también en electrónica, bueno, en cada una de las 28 especialidades que vienen a nuestra casa de estudios. Entonces, si tienen ese nivel bueno, que es reconocido cuando ellos van a estudiar maestrías o doctorados a otros países primermundistas, eh, hay una pregunta que quisiera compartirla contigo. ¿Qué es lo que a nuestro país le falta para poder ser un generador de tecnología? ¿O es imposible? A tu criterio, ¿qué es lo que impide o hace que sea lento el proceso? ¿O hay otros intereses multinacionales que impiden que ello pueda surgir en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? Muy interesante la propuesta, y la verdad que es algo que entendería yo que varios de nosotros hemos observado, ¿no? Los compañeros con los que hemos tenido, y yo he tenido, y estoy seguro que en las diferentes promociones han tenido compañeros brillantes, ¿no? Que dominan toda la profesión técnicamente hablando, ¿no? Al revés del derecho, haciendo de repente innovación, inclusive investigación en otros países, ¿no? Nosotros tenemos un capital profesional a nivel de ingeniería bastante alto, bastante bueno. Y yo lo puedo decir porque al yo haberme cruzado con personas de otros países, ingenieros de otros países, nosotros como peruanos no tenemos nada que envidiar, estamos a la altura de cualquier ingeniero de cualquier otra universidad. Y eso nos debe llenar un orgullo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Entender, ¿no? Si somos capaces de poder desenvolvernos técnicamente hablando como profesionales, ¿no? En nuestra profesión, ¿qué es lo que qué es lo que nos falta entonces a nosotros como país, tal vez para ser un país que pueda producir tecnología, ¿no? Nosotros lo vemos como algo lejano, ¿no? Pero yo igual, a mis años recuerdo vagamente, de repente varias personas no lo recuerdan, pero en el Perú se ensamblaban los carros Toyota, los antiguos Corona, y hay algunos Corona todavía ¿Los que Volkswagen inclusive se también? funcionan. Claro. Entonces nosotros ensamblábamos carros. O sea, varias personas de repente de generaciones más actuales dirán que lo que estamos hablando es pues mentira. No, no es mentira. Es verdad. Entonces, Claro, yo en el ¿qué es año lo que sucede? 76, como practicante, perdón, Néstor, en Puente No, Piedra dale. quedaba la planta ensambladora de Volkswagen. Y yo estuve todo el 75 y parte del 76 practicando ahí en esa planta ensambladora. Y me acuerdo que había lo que se llamaba integración nacional, que tenía que ir un porcentaje del auto con fabricación peruana, ¿no? Claro, claro. Y eso había aquí en el Perú. Entonces, nosotros hemos sido capaces. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que yo considero es que, bueno, hablando de esa época, seguro, sucedieron luego diferentes errores de gobernantes que tomaron malas decisiones alrededor de eso. ¿Cuántos puestos de trabajo tendríamos ahora si hubiera mantenido la industria automotriz, ¿no? ¿Cuántos ingenieros buenos estarían trabajando y estarían innovando, ¿no? Con lo creativo que es el peruano, ¿cuánto ya habríamos innovado? Entonces, yo considero de que lo que nosotros debemos de repente tener en cuenta, y creo que está sucediendo, pero de repente en una velocidad un poco lenta tal vez, ¿no? Es que entendamos nuestra carrera, la ingeniería, dentro de un ambiente empresarial, ¿no? Todo lo que nosotros podamos aprender técnicamente hablando,
todo lo que nosotros podamos llegar a diseñar, crear, innovar, transformar, tenemos que encontrarle un fin útil con impacto primero social y después económico. Social en el fin de que provea una mejora en el estilo de vida o de alguna manera un impacto social en la forma como se hacen las cosas en la industria en la cual nos movemos, ¿no? Y económico porque al nosotros tener un impacto económico, estamos en la facultad de crear empresa. Crear empresa, muchas veces uno empieza a pensar y dice, no, yo cómo puedo crear empresas si no tengo capital, si de repente no tengo experiencia. Hay muchas personas ahora actualmente en el mundo que han hecho empresas sin tener eso, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Los que han creado todos los softwares y todo lo que nos mueve en las redes sociales no han sido personas que han puesto millones de plata ahí y lo han creado así, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de aventarnos, de tener la decisión, pero sobre todo de concebir nuestra profesión dentro de un ambiente empresarial y cómo nosotros a través de nuestra profesión podemos generar ese impacto social y económico, generar una empresa y de esa manera nosotros también ayudar, porque estaríamos generando puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo no solamente a nuestros pares ingenieros, sino también puestos de trabajo a nuestros hermanos técnicos, también de las carreras técnicas, ¿no? Y así entre todos poder sacar, digamos, empresas que puedan ir creciendo, ir colocándose y ir poniendo al Perú en otra imagen, ¿no? Resurgir relanzar la marca Perú, ¿no? Que ahora un poco se ha caído, pero ya no solamente ponerlo como bandera en vender a vender ceviche o vender lomo saltado como marca Perú, sino también, o sea, oye, marca Perú, una máquina, marca Perú, ¿no? Una planta de oxígeno ahora que ahora se necesita, ¿no? Marca Perú, un sistema solar. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Yo diría que es un poco de tener ese ingrediente que yo creo que algunas universidades, y yo estoy seguro que la UNI también va a entrar en esa ola, es de poner ese ingrediente empresarial dentro de nuestras carreras de ingeniería. Es empezar a pensar nuestra carrera de ingeniería en un ambiente empresarial y utilizar esa creatividad para poder generar un impacto social y económico que nos ayude a poder desarrollar más empresas, más industria y poder generar puestos de trabajo, ¿no? Bueno, respecto a ese comentario que tú acabas de compartir con nosotros, el día viernes, dentro de otro programa que es el dialogar y compartir con los egresados de la facultad de diferentes promociones o diferentes códigos, participaron los integrantes de la promoción 1966. O sea, son personas que acabaron la carrera hace 55 años. Y la gran mayoría de todos ellos han sido exitosos profesionalmente. Había presidente del Banco Central de Reserva, exministros, gerentes, en fin. Y ellos comentaban algo. Decían que un gran problema que ellos venían observando en estas últimas generaciones era que el estudiante de la UNI, en particular, hablaban de mecánica, mecánica eléctrica, naval y mecatrónica, era un tipo que a nivel de conocimientos era un egresado, una persona con mucho conocimiento, con un desarrollo cognitivo muy bueno, pero que sin embargo el aspecto de las habilidades blandas iban mellando todos esos saberes. Y además también sugerían que en la currícula se pueda insertar cursos de gestión. Entonces, cuando uno habla de gestión, uno tiene una idea, pero yo quisiera que tú tengas la gentileza de poder hacernos conocer con conocimiento de causa por todo lo que tú tienes como bagaje de conocimientos, qué debemos entender como gestión. Y luego, ¿cuál es tu opinión de que todos estos temas que estamos trabajando o conversando en este momento puedan ser incluidos dentro de la formación de los futuros ingenieros? Que no solamente salgan con la idea de ir a trabajar sino de poder crear ellos una empresa.
que puedan emprenderlo. ¿Cuál es tu opinión respecto de ello, Néstor? Claro que sí. Bueno, para empezar, yo diría que es importante, primero, que nosotros como profesionales, y hablo profesionales como de la talla de personas que ya han ejercido la carrera bastante años, nos ayuden justamente a integrar ese concepto de la ingeniería dentro de un ambiente empresarial, ¿no? Yo diría que un análisis de eso nos ayudaría a poder definir los temas gestivos, los temas relacionados a gestión, que deberían ser implementados de una manera dosificada, ¿no? Desde los primeros ciclos, ¿no? Porque muchas veces nosotros consideramos la gestión como parte del último ciclo, ¿no? De repente un curso electivo o inclusive un curso de unos cuantos créditos, y que puede que lo tomes y que sea un curso más, ¿no? Yo diría que debe ser un tema que esté dentro desde el día cero, en nuestros estudiantes de la uni. ¿Por qué? Porque todos nosotros entramos a la uni, de alguna manera, ya nos conocen, diría yo, todos somos cortados con la misma tijera porque somos bastante buenos académicamente hablando, ¿no? Brillantes en matemáticas, ¿no? Y sobre todo en el tema de los estudios, ¿no? Pero al entrar dentro de la uni, deberíamos nosotros ya empezar a vivir cómo sería nuestra vida laboral, ¿no? Y la vida laboral lo que te hace es, no te pone una exigencia, no es un examen de todos los días, ¿no? La vida laboral lo que te exige es justamente esos dos patrones que usted acaba de mencionar. Uno que son las habilidades blandas y lo otro es que veas tu profesión dentro de una empresa. ¿Cómo es que tú impactas dentro de la empresa? Y yo diría que la gestión, desde esa perspectiva, uno primero tiene que enfocarse en que la gestión como palabra, como definición básica, digamos, primitiva, es simplemente delegar, ¿no? Pero ya solamente al decir delegar ya es bastante, porque cuando uno delega, primero tiene que tener en cuenta dos cosas. Eh, Tienes que saber delegar, o sea, qué cosa vas a delegar, de qué manera vas a delegar. Y para que tú sepas qué cosa vas a delegar, tienes que tener una capacidad de análisis de un problema complejo o de una estructura compleja y saber desglosarla en paquetes para que esos paquetes puedan ser delegados a personas, porque tú todo no lo puedes hacer, no hay nadie que lo pueda hacer solo, necesita el acompañamiento y sobre todo de profesionales de muchas disciplinas. Entonces nuestra capacidad, diría como ingenieros, va desde analizar un problema complejo, desglosarlo en paquetes que puedan ser gestionados, ¿qué quiere decir? Delegados a otros profesionales, ¿no? De tal manera que la suma de esos profesionales, la suma de esos paquetes de trabajo, sea una sinergia, cree que la suma sea más de lo que el problema nos puede nosotros retar, ¿no? Y para poder hacer eso, uno tiene que primero descomponer, luego saber delegar, y para hacer eso, las habilidades blandas son claves porque uno tiene que trabajar con personas, saber qué persona puede hacer qué trabajo. Es como si tú fueras el entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? Tú no vas a poner a todos de delanteros, no vas a poner a todos de defensas, ¿no? Entonces, igualito, nosotros como gestores dentro del mundo empresarial, como ingenieros, lo que primero tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Planificar nuestro partido. ¿Cuál es nuestro partido? Es dimensionar el problema complejo que nosotros estamos. Un problema, por ejemplo, si es un proyecto y que involucra diferentes disciplinas, desglosarlo, ¿no? Y de identificar quién va a ser nuestro arquero, quién va a ser nuestro portero, quién va a ser nuestro defensa, nuestro delantero, ¿no? Que eso es, ¿qué cosa? Desglosar ese trabajo, esos paquetes en pequeñas porciones que yo se lo voy a dar a alguien. Y se lo doy porque confío, se lo doy porque sé que se tiene que hacer ahí, y se lo doy porque yo sé que esa persona lo va a poder hacer, ¿no? Y la suma de todas esas personas con todas esas asignaciones, al final lo que van a hacer es ganar el partido, o sea, ganarlo por goleada, ¿no? Y eso es lo que hace un ingeniero, digamos que entiende su profesión dentro de una realidad empresarial, y esos componentes que basan o que están basados desde en la definición, que es delegar, que pareciera sencillo, delegar, que es decir, oye, yo te mando a hacer esto, no es tan sencillo, pero lo podemos ir
manejando y trabajando desde que ingresamos a la uni, ¿no? Y nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo diría que simplemente es saber manejar, conllevar, y al final, cuando tú terminas la universidad, estás capacitado justamente para qué, para comerte un problema, desglosarlo y saber trabajar en equipo, ¿no? Saber trabajar multidisciplinariamente y manejar ese equipo, conseguir los objetivos y ganar el partido por goleada. Entonces, yo veo el punto de la gestión y el punto de la ingeniería de esa manera. Y es por eso que también me motivé un poco también para reforzar la pregunta anterior, me motivé para especializarme por ese sentido, ¿no? Y en tu experiencia, desde que has llegado al Perú en estos años, ¿cuál ha sido la percepción que tú tienes acerca de cómo las personas a nivel gerencial, a nivel técnico, a nivel de colaboradores, se han involucrado con este pensamiento de gestionar, de ejecutar sus labores asignadas de la mejor manera? Porque hay un tema transversal que hoy día preocupa a toda la sociedad, que es el tema de la ética, ¿no? Porque tú puedes delegar en una persona, esa persona puede ser técnicamente muy buena, pero sus valores son bastante débiles. Entonces, ¿hay alguna relación entre la gestión y el tema ético de las personas que van a ejecutar esas labores? Sí, sí, y es directamente, o sea, está ligado, diría yo, que va de la mano una con la otra. Yo, por ejemplo, siempre apliqué cuando trabajaba, cuando estaba, digamos, manejando equipos de trabajo multidisciplinarios, ¿no? Cuando veía los proyectos de innovación. Una de las cosas que yo valoraba cuando iba a recepcionar personal, sobre todo, ¿no? Ingenieros, ¿no? Yo buscaba ingenieros para poder delegarles ciertas tareas. Una de las cosas que yo valoraba cuando trabajaba y me ponían a mí un pool de aplicantes, ¿no? De diferentes carreras, de diferentes, digamos, universidades, ¿no? Con diferente capacidad técnica, muy buena, ¿no? Yo valoraba mucho la actitud. Una cosa es la actitud que uno puede tener, que está relacionado también a los valores, ¿no? Porque uno puede tener la aptitud, ¿no? Estar apto porque estás preparado, pero de repente no vas a tener la actitud. Y la actitud dice bastante, porque ante ciertas circunstancias, uno se va a comportar con cierta actitud, ¿no? Entonces, ante algunos parámetros en los cuales nos van a empujar a poder ejercer conceptos de ética, conceptos de valores, ¿no? Porque ¿quién no ha sido tentado de cierta manera, de cierta forma, ¿no? Como de repente lo que comúnmente sucede, por ejemplo, en plantas de fabricación, es saltarse las reglas de seguridad, ¿no? Pucha, no, estás apurado ahí, y porque estás apurado no te pones los guantes. No, pues que estoy apurado y solamente voy a hacer una u otra cosa, ¿no? Entonces, esas son cosas pequeñas que básicamente uno diría, no, pues, pero bueno, pues no. Pero por ahí es que nosotros empezamos también a demostrar nuestra actitud ante esos detalles, ¿no? Entonces, y un refrán dice, ¿no? Si tú no eres, digamos, confiable para lo pequeño, ¿cómo vas a ser confiable para lo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo confiar yo si para lo pequeño no has podido hacerlo, ¿no? Entonces, yo sobre ese lado lo manejaba y decía yo, ¿no? Entonces, yo de repente puedo tener dos personas que están postulando y una con una capacidad técnica muy buena, pero en la entrevista, en conocer, veo que no tiene la actitud, ¿no? O la actitud es de alguna manera desconfiada, ¿no? Es una actitud que de repente no está acorde a lo que uno busca desde el punto de vista de los valores, tal vez, ¿no? Pero sin embargo tienes otra persona que de repente no tiene la misma capacidad técnica, pero sí tiene esa actitud, sobre todo la actitud de poder tener y compartir un ambiente de trabajo saludable. Yo valoro más eso, porque al final uno puede aprender, la capacidad técnica Claro, se aprende, hay claro, capacitaciones, pero la claro. actitud es difícil de aprenderla, porque no la aprendes, tú la tienes que cambiar. Ujú. Para que tú la cambies, tiene que salir de la persona. Si la persona en sí no lo tiene, pues no lo va a poder hacer. Y eso es clave para poder tú formar tu equipo justamente de trabajo con el cual tú vas a gestionar y trabajar, ¿no? Porque cuando uno gestiona y trabaja en equipo, uno de los ingredientes fundamentales para poder delegar es la confianza, porque tú al saber qué cosas se tienen que hacer y al delegarlo a alguien, estás confiando que lo va a hacer
como si fuera tuyo, ¿no? Como si fuera de él mismo, no fuera un encargo que tú le estás dando y que, lo voy a hacer para ti, no, sino que fuera de él mismo, ¿no? Entonces, eso Claro, es un nivel de confianza que cuando uno tiene una persona que de repente no está con la actitud, entonces no va a llegar a ese nivel. Y eso va de la mano de los valores, eso va de la mano también de prevenir futuros casos que actualmente suceden y los vemos en la televisión todos los días y es claro, lamentable, es la corrupción, ¿no? De diferentes modos, de diferentes modos. así Y es. existe corrupción no solamente pública, sino privada también, ¿no? Y por eso es que los colegios profesionales tenemos nuestro departamento de ética, ¿no? Así es. Que está para cuidar el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para todos nosotros manejar esa conducta también, ¿no? Has tratado un tema muy interesante, el tema de la ética, el tema del saber delegar, porque no solamente es delegar, sino saber delegar, que es otro tema, ¿no? Claro. Pero cuando uno ve el panorama, y en estos momentos seguramente nos están acompañando muchas personas y algunos estudiantes de ingeniería, no solamente de la UNI, sino de diferentes lugares del Perú, ¿qué recomendación podrías tú extenderles a los estudiantes de las carreras o cualquier carrera, porque la ética es transversal, la gestión es transversal, para que ellos puedan optimizar eh, sus conocimientos, ellos puedan ser eh, aplicados cuando pasen por la etapa de una práctica preprofesional, por ejemplo? ¿Es importante una práctica preprofesional para un estudiante de ingeniería en este caso? Sí, yo diría que es muy importante, sobre todo, por el hecho de que la universidad, que es como nuestra madre profesional, se puede decir, nos ha gestado, nos gesta, ¿no? No por 9 meses, sino por 5 años en su vientre, que son las aulas, ¿no? No, así como nuestras madres biológicas, no nos va a preparar para todo lo que nos sucede en la vida. Y la universidad no nos va a preparar para todo lo que sucede en la vida laboral, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, es muy importante que los profesionales ejerzan sus prácticas para que empiecen a dosificar o puedan tener una dosificación de cómo es la vida laboral. Primero, desde el aspecto blando, ¿no? Trabajar, porque una cosa es trabajar, otra cosa es estudiar, ¿no? Porque cuando tú estudias, el que te grita es tu profesor, pero tu profesor no te va a quitar el sueldo, no te va a votar. Simplemente te va a hacer de que ya jales tu examen y ya, chao, te botas la clase, pero no te va a hacer más. Pero tú cuando estás trabajando, ahí no hay nada de esto. Entonces, ahí esperan de que tú rindas, ¿no? Tú rindas. Por ese lado, nosotros debemos de cambiar el chip, ¿no? Y entender que ya la vida laboral es distinta a estudiar. Por un lado es va por ese lado. Por otro lado, yo considero también muy importante, y es lo que usted comenta, ¿no? No solamente para los estudiantes de ingeniería, tal vez para diferentes carreras, ¿no? Nuestras profesiones son horizontales, ¿no? Cuando uno habla de un médico es horizontal, un ingeniero es horizontal. ¿A qué me refiero con horizontal? Abarca un montón de cosas, ¿no? Abarca, digamos, ingeniería mecánica, por poner un ejemplo, de repente cada uno puede hablar de su propia profesión, pero ingeniería mecánica abarca desde energía, abarca metalmecánica, fundición, ¿no? Cálculo de máquinas, ¿no? Eléctrica, o sea, abarca un montón de cosas. Y en cada tema existe una industria diferente, todo un mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros como practicantes profesionales? Es para que tú pruebes cuál es, digamos, ese campo en el cual tú te sientes más cómodo, en el cual encuentras ya encontrar digamos, tu vocación, ¿no? Donde tú ingresas ya, digamos, y dices, oye, yo aquí me quiero quedar. Y eso a mí lo que a mí me sucedió. Yo empecé a trabajar como practicante en una empresa que hacía calderas y básicamente mi trabajo era relacionado a la metalmecánica, ¿no?
Entonces, y también trabajé también algunos tiempos como en mantenimiento, ¿no? Entonces ahí yo pude distinguir y saber, oye, por dónde es que a mí me está gustando mi carrera aplicarla, ¿no? Entonces yo no hubiera podido haber tenido de repente ese criterio y saber elegir si es que antes no he hecho mis prácticas o he trabajado en alguna empresa. Y yo diría que un tercer punto muy importante, es ser bastante humildes cuando uno empieza a conseguir trabajo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces como ingenieros nos vienen oportunidades, por ejemplo, de asistente de venta, ¿no? Y uno de repente dice, pero yo soy ingeniero, ¿no? Yo no quiero ser vendedor, ¿no? Y de repente deja pasar una oportunidad así, ¿no? Entonces, yo sugiero que, no, que hay que ser humildes en el sentido de ver qué nos puede dar ese puesto de trabajo como aprendizaje hacia nosotros. De repente vamos a encontrar y vamos a conocer un mundo nuevo de aplicación de nuestra profesión, ¿no? Que de cierta manera no sería así si es que nosotros no, digamos, descartamos esas opciones, ¿no? Es decir, ser humildes en el sentido de querer aprender, ¿no? Querer aprender. Obviamente uno no tiene que ser algo relacionado a la profesión, pues no, también no se va a poner a hacer otras cosas que está fuera de la profesión, ¿no? Pero sí es importante tener esa humildad, ¿no? Qué bien, Néstor. Eh, Qué interesante poder conversar contigo y muchas personas nos están ahí comentando lo bueno de esta conversación. Si tuviéramos, tú sabes que en estos momentos en el Perú, voy a hablar del país, vivimos un momento crítico a nivel social, empresarial. Entonces la pregunta es, ¿cómo los ingenieros, ¿no?, pueden y deben ayudar a que ese empresariado pueda superar las dificultades que puedan estar encontrando en estos momentos para seguir subsistiendo en su producción, para seguir subsistiendo como fuentes de trabajo, para seguir subsistiendo como proveedores de servicios o de productos de calidad? ¿De qué manera la ingeniería y los ingenieros pueden voltear, dar una mirada y aportar para que ese desarrollo se mantenga por lo menos y se supere, si fuera posible? Claro que sí, ¿no? Lo que se comenta, y es algo que nos toca ahorita, sobre todo en estos momentos que, digamos, la coyuntura es nueva. Yo no lo digo adversa porque siempre hemos tenido adversidades, ¿no? Pero es nueva. Lo que está sucediendo ahora no ha sucedido nunca. Entonces, y eso está haciendo de que el mundo cambie, ¿no? Cambie de una manera en la cual nadie lo buscó y nadie lo tenía previsto, ¿no? Pero es así, ¿no? Así sucede, así es la vida, y uno lo que tiene que hacer es salir adelante con eso. Ahora, como ingenieros, nosotros, ¿a qué somos llamados en este contexto, no? Bueno, al principio nosotros comentábamos que el ingeniero transforma, sea cual sea digamos, la especialización, ¿no? Ingeniero químico, ingeniero textil, ingeniero civil, ingeniero de minas, todos los ingenieros transforman, han transformado y siguen transformando las cosas. Entonces, justamente ahora, donde más se necesita esa capacidad de transformación del ingeniero y de innovación, sobre todo, que va de la mano con la creatividad, es que es algo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar y ayudar como ingenieros a este empresariado peruano Cuando que él... ahorita... ¿Perdón? No, sigue Néstor, sigue. Este empresariado peruano que ahorita está de alguna manera pasando nuevas dificultades, ¿no? Yo diría que es, primero, innovar. Innovar no solamente es diseñar nuevas cosas, no solamente es crear nuevas cosas, no. Innovar también es utilizar algo que de repente que ya está creado, está diseñado, pero de otra manera o para otros fines, ¿no? O hacer algo que se hacía de una manera A, pero ahora hacerlo de una manera B, ¿no? Y para poder hacerlo de una manera B hay que contemplar toda la, digamos, la carga técnica que involucra o implica hacer un nuevo proceso, ¿no? Pero pensar fuera de la caja y trabajar para poder diseñar nuevas maneras de hacer las cosas, innovar desde el proceso
innovar desde el uso de las cosas. Y eso, ¿cómo nosotros nos involucramos dentro del empresariado, teniendo en cuenta esas premisas? Es entender primero la dinámica del negocio, ¿no? La dinámica del negocio en la cual nosotros nos encontramos, o la cual se encuentra la empresa en la cual laboramos, o en la cual la empresa, el empresariado en el cual está, ¿no? Es muy importante, por eso entender nuestra carrera desde el ámbito empresarial es importante porque nos va a permitir también entender la dinámica del negocio. Por ejemplo, cuando yo dictaba en la maestría de mantenimiento, en el curso de gestión de proyectos y gestión del cambio, una de las cosas que les comentaba a mis alumnos es, ustedes, si en un futuro, y seguro con esta maestría de la UNI, saldrán y serán jefes o gerentes de mantenimiento en un área de mantenimiento dentro de una empresa grande, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es cómo impacta su área de mantenimiento en el negocio de esa empresa, ¿no? ¿Cómo la impacta, ¿no? Mi empresa gana plata con el área de mantenimiento o yo sirvo de sustento para que la empresa gane plata después con el área de mantenimiento. Y eso es justamente entender la dinámica del negocio. ¿Y para qué nos ayuda eso? Para poder reducir costos. Una de las cosas que al cual nosotros nos tenemos que enfocar ahora, y ahora que se nos vienen también épocas austeras, ¿no? En todo ámbito, ¿no? A nivel familiar también austeramente vamos a hablar, ¿no? Ahorrar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prescindir justamente de cosas que de repente no nos están generando el valor o no estamos de repente teniendo algún beneficio, ¿no? Y que nos están cargando de repente algún gasto innecesario, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a nosotros a ¿qué? A reducir costos para poder optimizar también el uso de los recursos, que ahora más que nunca van a ser escasos por la, digamos, por la coyuntura, digamos, que la economía se está comprimiendo, ¿no? A nivel mundial, no solamente en el Perú. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en el siguiente nivel, que sería, oye, si yo quiero reducir costos, ¿cómo yo sé qué cosas me agregan valor dentro de lo que yo hago en mi empresa? ¿Qué cosa me agrega valor? Y justamente es un concepto muy interesante, que es la cadena de valor, ¿no? Que viene de la filosofía de Lean Manufacturing, que nos puede ayudar justo a identificar esas actividades que nos ayudan a generar valor, ¿no? Y optimizar esas actividades. Y el resto, reducirlas, eliminarlas. Y esto va de la mano con entender también qué cosa es, digamos, una estrategia de calidad que nos ayude a mantener nuestros parámetros de calidad óptimos para que con menos recursos nuestra calidad se siga manteniendo, los productos se sigan vendiendo o el servicio se siga prestando con las prestaciones que uno requiere. Yo entendería que todos esos conceptos se unen y es un mix, ¿no? Es un mix que nosotros debemos de tener como herramientas a la hora de apuntar para justamente apoyar a este empresariado para que pueda salir de este momento difícil, que lo que quiere es, digamos, reducir sus costos y mantener su calidad y seguir vendiendo, ¿no? A una buena rentabilidad, ¿no? Claro, cuando tú hablas de estos temas tan interesantes, has mencionado la palabra gestión, acabas de hablar de un tema de estrategia. ¿Tendría la gentileza de poder ser un poco más explícito y ayudarnos a entender cuál es la diferencia o la similitud entre la gestión y la estrategia dentro de este marco de la producción y del desarrollo empresarial e industrial? Claro, es muy importante entender la diferencia porque uno puede concebir la gestión y la estrategia, de repente son palabras que se usan, digamos, intercambiadas, ¿no? Las paran, digamos, superponiendo una con otra, pero diría que tienen aspectos distintos, ¿no? Podríamos inclusive decir que son dos caras de la misma moneda, dependiendo de cómo lo analizamos. Pero desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista ingeniería dentro de la empresa, dentro de una empresa, cómo nosotros como ingenieros diferenciamos la gestión y la estrategia dentro de una empresa. Primero, tendríamos que, de alguna manera, y es recomendable de repente que lo recomiendo, un libro muy bueno que es El arte de la guerra, un libro antiguo, y que enseña bastante en estrategia y en táctica, ¿no? Que son dos palabras muy importantes en tener en cuenta, sobre todo en el ámbito laboral y cuando uno es jefe o gerente de algún proceso, ¿no? Yo relaciono la gestión con la táctica. ¿La táctica qué cosa es? La táctica es
cómo tú, digamos, despliegas tus recursos, cómo tú despliegas tu operación para poder afrontar problemas diarios, problemas que salen día a día o semana a semana, que son comunes. Es como decir el día a día, el común día a día. El común día a día en una planta, en una fábrica, en una empresa, lo que sea, tiene una serie de actividades, inclusive que se repiten, ¿no? Entonces, la gestión como parámetro, digamos, que es delegar, cuando uno habla en este espectro, ¿no?, empresarial, podría ser la gestión del día a día, ¿no? Cómo tú manejas el día a día, sostienes tu operación el día a día, ¿no? Cómo tú no bajas la valla y no la mantienes, ¿no? Con los recursos que tú tienes con tu equipo. La gestión sería cómo tú te preparas para ganar el partido que tienes hoy. Hoy tengo que jugarme, no sé, pues la fecha 5 o la fecha 2, ¿no? Hoy me toca enfrentarme contra este equipo, ya cómo le gano, armo mi táctica, mi gestión, ¿no? Y empiezas a gestionar partido a partido, gestionas partido a partido. ¿Qué cosa es la estrategia? Ya la estrategia es el futuro, es el horizonte, es el largo plazo, ¿no? Si nos hacemos la similitud, la gestión es cómo yo enfrento cada partido y la estrategia sería cómo yo hago para ser campeón mundial, ¿no? Yo quiero ser campeón mundial, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ganar estos partidos, o yo tengo que mejorar en ciertos aspectos, o yo tengo que hacer estos cambios, que no se van a reflejar en cada partido, ojo, sino se van a reflejar en un tiempo, en un acumulado, ¿no? Entonces la estrategia ya abarca el largo plazo, ya abarca el hecho de que tú tengas que definir planes que no solamente van a, digamos, a congregarse dentro de tu ámbito o dentro de tu área, sino también va a congregarse o va a llamar a la congregación de otras áreas, de muchas disciplinas. Entonces, la estrategia está relacionada a largo plazo, solamente para poder diferenciarlo de un aspecto bastante básico, porque podríamos conversar toda la semana sobre esto, pero yo diría que lo podemos revisar de esa forma, ¿no? La estrategia nos ayuda a ver el largo plazo. Es un desarrollo de actividades y planes que nos van a ayudar a llegar a un objetivo, pero en el largo plazo. Y uno, para poder hacer eso, tiene que ser consistente, ¿no? Y disciplinado, sobre todo, para poder llegar a esos objetivos. Y la gestión nos va a ayudar a nosotros a superar el día a día, a ganar el partido que nos presenta en ese momento. Y para eso tenemos que tener al equipo adecuado, tenemos que tener al delantero, al defensa, tenemos que tener claro también qué función cada uno de ellos va a cumplir para que pueda afrontar ese partido que le toca. Y el siguiente partido seguramente van a haber cambios. Sí, sí, los van a ver, como en todo partido. Pero si uno se da cuenta, digamos, la filosofía es la misma, ¿no? Porque un entrenador de fútbol, si uno se da cuenta, no va a poner al mismo jugador 2 partidos seguidos, o el mismo equipo. Puede que sí, pero no siempre. O sea, van a haber cambios, es normal, en la gestión sucede eso, cambios. Pero el entrenador va a mantener su misma estrategia a lo largo del tiempo para llegar a ese objetivo. Yo creo que es una de las formas cuales que analógicamente podríamos diferenciar esos dos términos. ¿Y qué tiene que ver en este tema de la gestión y la estrategia, la planificación? La planificación es muy importante en ambos casos, porque de alguna manera, cuando uno empieza a afrontar un desafío, lo que uno tiene que hacer es revisar cuál es, digamos, el ambiente en el cual se encuentra, cuáles son los recursos los cuales yo cuento, cuáles son los tiempos con los cuales yo tengo, inclusive cuál es el presupuesto que yo tengo, ¿no? Entonces, planificar nos va a ayudar a poder optimizar en la medida que nosotros vamos implementando o aplicando o ejecutando algo, de que las sorpresas que puedan aparecer no nos afecten en lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Una planificación adecuada no es a prueba de balas, ¿no? No quiere decir de que tú vas a ser infalible y que no vas a tener problemas después. No, ninguna planificación del mundo te asegura eso. Inclusive hasta las empresas que manejan proyectos grandes, cuando planifican, no están al 100% seguros que lo van a hacer tal cual como lo han dicho. ¿Por qué? Porque al final del día nadie lee el futuro. Pero la planificación nos ayuda a qué cosa? A poder saber dónde vamos a alocar los recursos, con qué tiempo, con qué dosificación, y sobre todo nos va a ayudar a poder entender también qué posibles cosas pueden salir para poder nosotros mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces es importante planificar. Y una de las cosas en las cuales uno de repente se siente entrampado es hasta qué punto planifico,
porque puede ser de que yo me pase días y días planificando y al final no hago nada. Entonces, ahí de repente podremos decir que hay dos posiciones marcadas, ¿no? Está el que no planifica porque dice, no, yo para qué pierdo mi tiempo planificando, mejor voy de frente a la acción. Y está el otro que dice, no, yo quiero planificar hasta el último perno y pucha, hasta que me pase, hasta ese momento que sucede, ya cuánto me he comido del tiempo, ¿no? Yo diría que uno tiene que planificar hasta un nivel, el nivel al cual a mí me va a permitir gestionar, ¿no? Si a mí me permite gestionar hasta un punto, hasta ese punto yo planifico. Porque yo no puedo planificar algo que no voy a poder gestionar, ¿no? Para eso, yo en la hora que voy implementando, tengo que prepararme para los riesgos que puedo ya ir teniendo. Pero hasta donde yo pueda gestionar, controlar, ¿no? Y que en nuestra profesión, ¿cómo gestionamos y controlamos? Con nuestros indicadores, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos las máquinas, para poder monitorear su estado de las máquinas, tenemos sus indicadores. Con los indicadores controlamos el estado de las máquinas, controlamos su desenvolvimiento. Igual, ¿no? A la hora de planificar tenemos que también tener nuestros indicadores hasta dónde vamos a, digamos, a gestionar, ¿no? Y es un punto, digamos, que involucra también que uno tenga un nivel de conocimiento sobre todo de lo que uno está planificando, ¿no? Y es un concepto bastante usado en proyectos. Yo diría que los compañeros o los colegas que están metidos en proyectos no me van a dejar mentir de ese aspecto, esa línea delgada que existe entre planificar y ejecutar, ¿no? Y dónde uno debe de acabar la planificación y empezar la ejecución. Yo diría que sería en ese punto donde a mí me permite gestionar el proyecto, ¿no? Néstor, hablamos de gestión, hablamos de estrategia, hablamos de innovación, hasta acá el tema de la planificación, y en todos estos temas está involucrado, obviamente, el análisis económico, porque tú has mencionado hace un instante que podemos gestionar, podemos innovar, podríamos planificar, tener una estrategia, pero todo eso está asociado a un tema de la rentabilidad que pueda generar en la producción de servicio o en la elaboración de un producto y insertarlo en el mercado, ¿no? En el comercio, porque se habla de que el emprendimiento, porque viene otro tema, que es el emprendimiento, ¿no? Si el producto del emprendimiento no es rentable y no es aceptado en el mundo comercial, entonces ya no es un emprendimiento. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, el tema económico para una empresa, sea pequeña, grande, digamos, en nuevos emprendimientos, siempre de alguna forma cada uno tiene de repente una opinión distinta, una forma de verla de forma distinta, ¿no? Cuando uno es emprendedor, los problemas económicos que tiene son muy distintos a cuando uno ya tiene una empresa constituida, o cuando uno está elaborando en otro nivel. Pero el aspecto económico y la rentabilidad, sobre todo, que es una palabra, digamos que muy fuerte, muy importante, pero al mismo tiempo, de repente, por varios de nosotros ingenieros, y yo me pongo también ahí cuando salí a la universidad, poco conocida, ¿no? Porque hablábamos nosotros de temperatura, de presión, de caudal, de corriente, ¿no? De voltaje, pero de rentabilidad. Y la rentabilidad es lo que después, cuando nosotros salíamos a trabajar como ingenieros, es lo que nos iba a pagar el sueldo. Porque nosotros como ingenieros no vivimos de la temperatura, no vivimos del caudal, no vivimos de eso, vivimos de la rentabilidad. Es muy chistoso que no conozcamos esa palabra sabiendo que eso vamos a vivir. Porque una de las cosas de cual es muy importante, y yo de repente también comentando con otros colegas, es de que nosotros, técnicamente hablando, que conocemos y sabemos como ingenieros cómo resolver un problema, nos enfocamos bastante en la solución técnica sin saber, oye, ¿y eso cuánto va a costar? ¿Y eso cuánto lo voy a vender? ¿Y cuánto voy a ganar? Porque nadie en el mundo empresarial hace por amor al deporte, ¿no? O porque la solución es de un ingeniero la única que ha utilizado, pero lo mejor del mundo, o con la matemática más avanzada, ¿no? O sea, todo el mundo va a utilizar, o va a ejercer, o va a comprar, o va a hacer algo porque va a tener un beneficio, ¿no? Y el beneficio se traduce en rentabilidad. Entonces,
Si nosotros hablamos de rentabilidad a nivel de empresarial, ¿cómo lo vemos eso? ¿Cómo de alguna manera lo censamos, dependiendo de la empresa y sobre todo en emprendimientos? Hay que tener en cuenta de que para ser rentables, lo primero que hay que tener es un buen modelo de negocios. Para poder tener un modelo de negocios hay que tener una idea de negocio. Y justamente en la idea de negocio es que nosotros como, digamos, peruanos tenemos esa fortaleza creativa, ¿no? De generar ideas, ¿no? Ideas de negocio. Dentro de ese, digamos, de esa ecuación, ¿dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el ingeniero dentro de esa ecuación? Bueno, el ingeniero está en la operación, porque cuando uno tiene una idea de negocio, tiene una idea, ¿cómo esa idea la vas a tú ejecutar? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a tangibilizar? ¿No? Y ahí necesitas ingenieros. De repente, si es un proceso nuevo, ¿no? Necesitas un ingeniero de proceso, un ingeniero químico, si es un nuevo, digamos, un nuevo material, ¿no? Un ingeniero mecánico, o sea, dependiendo también de la carrera. Cuando uno parte de una idea, y actualmente lo que las ideas están abundando son ámbitos en el software, ahorita que el mundo se está digitalizando, por eso que ahorita nuestros colegas ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, perdón, ahorita son digamos, los llamados en diferentes aspectos a poder, digamos, cambiar justamente lo que hablamos de transformar las nuevas cosas, ¿no? Entonces, el ingeniero está en eso, en tangibilizar la idea, tangibilizar la operación, para poder generar justamente, ¿qué cosa? Esa rentabilidad que se necesita para que esa idea o esa operación pueda ser una empresa. Cuando es una empresa, empiezas tú a generar esos puestos de trabajo que yo diría que ahorita nos hacen falta a todos nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante juntar con ese aspecto como ingenieros, manejar la rentabilidad dentro de la empresa, la economía dentro de la empresa, ¿no? Porque nosotros también somos digamos, una parte muy importante y que va a influenciar justamente eso, ¿no? Y bueno, en diferentes escalas, en empresas más grandes, ya se denota de otra manera, pero no sigue siendo diferente a lo que nosotros como ingenieros podemos hacer para poder sostener una operación y poder mejorarla, ¿no? Los que nosotros estamos metidos en operaciones en diferentes industrias, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de que nuestra vida es sostener la operación, porque como ingenieros nos contratan para eso, para sostener la operación, pero también para mejorarla, por eso también hay proyectos, ¿no? Y a los que llaman son a los ingenieros. Y esos proyectos, a la hora que salen con la luz verde, no salen porque, oye, qué bacán, lo hizo un pata de la uni. No, salen porque el flujo de caja, o sea, realmente está siendo positivo. El costo de alguna manera, voy a tener un beneficio después de eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El costo-beneficio que al final se traduce en rentabilidad y cómo nosotros como ingenieros impactamos en esa ecuación. Finalmente, Néstor, tú como un estudioso y un experto en estos temas, ¿podrías mencionarnos qué corrientes en el mundo se están o existen en este tema de la gestión y estrategia y que de una manera u otra podamos adoptarlas como ingenieros en nuestro mundo empresarial? Claro, en realidad yo diría que es muy importante nosotros, no solo nosotros tener nuestros ojos puestos dentro del país, sino también abrirlos hacia afuera, ¿no? Y eso es una de las cosas por las cuales también, otra vez, volviendo a la pregunta anterior sobre por qué me fui tan lejos, justamente era eso, ¿no? Conocer esas otras nuevas cosas, esas nuevas realidades, ¿no? Y así me he podido interesar o me he podido fijar de alguna manera, ciertas corrientes que considero que pueden ser de provecho para nosotros, ¿no? Que ya están, digamos, de cierta forma, involucradas en nuestro ambiente empresarial, pero sería bueno de tener digamos, un empuje mayor, ¿no? Y de repente utilizarlas en otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante cómo Japón concibió la calidad y cómo generó empresas en base justamente a la calidad, al conocimiento de la calidad, ¿no? Y que le hizo frente a Estados Unidos después de la guerra, inclusive después de que Estados Unidos destruyera Japón, después de las bombas atómicas. Japón
supo surgir, supo mejorar su industria a tal punto que desplazó a las principales empresas americanas que tenían en ese momento, ¿no? Digamos, un primer puesto, ¿no? Imbatible, ¿no? Entonces, en función a eso es que salieron corrientes, ¿no? Y una de las corrientes que viene de hace mucho tiempo es Lean, ¿no? Lean Manufacturing, desde Toyota, ¿no? Y que se ha aplicado no solamente en la manufactura de carros, sino en diferentes industrias, en diferentes aspectos, inclusive en hospitales, ¿no? Inclusive yo leí un libro, me puedo recomendar igual, a los compañeros de Art Bank, que se llama Cómo transformar con Lean, está en inglés, pero es muy buen libro que te explica cómo él, o sea, es prácticamente una novela, no tanto un libro de texto, es como si fuera una novela, ¿no? Porque él te cuenta su experiencia, te cuenta como su vida, y él explicó cómo implementó Lean, que es una filosofía hecha para fabricar carros en Toyota, en Japón, para un hospital, que en realidad es semejante porque uno puede encontrar analogías ahí, ¿no? Y poder optimizar la productividad de un hospital. Y como uno dice, oye, pero un hospital, ¿cómo va a tener productividad? Claro que la tiene. ¿En cuánto tiempo tú puedes atender a una persona? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un hospital y nos hemos pasado toda la mañana ahí? Ese es, ese es un indicador de productividad. Porque podemos nosotros decir que cada uno de nosotros como pacientes somos una pieza y el doctor es la máquina que nos va a procesar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido piezas ahí tiradas o, digamos, en inventario por bastante tiempo? Y el doctor, que es la máquina, subutilizado, que prácticamente ni podía cumplir con su cuota de ese día y teníamos que regresar al otro día. Entonces, esa es la productividad. Uno no lo ve porque uno dice, oye, es un hospital, conseguimos un hospital desde el punto de vista de productividad, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos, y eso es la innovación, ¿no? O sea, aplicar cosas en otras cosas y que resulten, que funcionen, ¿no? Y Lean es una de las cosas que tiene eso, ¿no? Que nos ayuda justamente a identificar la cadena de valor, subir la productividad, optimizando el uso de los recursos, y puede ser aplicable en diferentes industrias, en diferentes servicios. Ya lo estamos explicando ahorita con los hospitales, ¿no? ¿Qué más puede hacerse en otras industrias? Es cuestión de evaluarlo y estoy seguro que con la creatividad de nosotros como ingenieros y como peruanos lo vamos a poder conseguir, es conocer las herramientas simplemente. Y lo otro que está dando, digamos, bastantes resultados y muy buenos, y lo podemos vivir porque somos bombardeados por eso todos los días, son las metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles han nacido básicamente por la demanda del mercado de los softwares a constantemente tener un nuevo producto. No solamente los softwares, también componentes electrónicos. Todos los años debe haber un nuevo producto, ¿no? Antiguamente eso no se concebía. Tú tenías la marca X, los alemanes, por ejemplo. Los alemanes diseñaban una cosa para que dure 1000 años. O sea, por eso los alemanes en ingeniería mecánica, en diseño, son muy buenos porque ellos diseñan algo que es eterno. Pero eso cambió ya, ¿no? Porque ahora ya la industria es, oye, yo necesito algo nuevo todos los años, ¿no? Porque necesito emocionarme y comprar algo nuevo todos los años. ¿Cómo tú generas algo nuevo todos los años? Algo nuevo cada mes, y ahora prácticamente es lo que sucede. ¿Cómo tú lo haces? Nosotros teníamos nuestra gestión de proyectos con el instituto ¿no? Que nos certifica para gestionar proyectos, con una metodología tipo cascada de proyectos, que tiene bastantes años. Pero eso, ante esta nueva corriente de exigencias del mercado, nos lleva a que nosotros lleguemos con soluciones nuevas en un menor tiempo. Y eso hace que nazcan las metodologías ágiles, que ahora están incluidas dentro de un capítulo en la certificación de PMP, de proyectos, ¿no? Entonces, en el futuro nosotros también tenemos que conocer también eso, porque actualmente la gente se certifica con eso, ¿no? Y las metodologías ágiles lo que nos ayudan justamente es a identificar ciertos proyectos y tratarlos de tal manera de que podamos nosotros hacerlos en el menor tiempo posible, manteniendo la calidad y manteniendo los parámetros de tiempo y costo. Yo diría que esas dos cosas son las vertientes que actualmente nos están golpeando positivamente para poder nosotros implementar. Y así, la idea es, de alguna manera, seguir viendo en el mundo, seguir viendo qué cosa está y qué cosa podemos implementar aquí. Yo creo que es bastante provechoso hacer eso y bastante rico, sobre todo para los profesionales, de que nos capacitemos sobre todo en estas maneras de hacer las cosas, ¿no? Néstor, hemos compartido un buen tiempo
y lamentablemente en estos espacios a veces el tiempo es un poco ingrato con nosotros, pero muy grato para todas aquellas personas y en particular para mi persona, el que tú hayas tenido la deferencia de poder compartir estos conocimientos. Pero todo esto que has conversado, que hemos compartido hoy día, seguramente en el curso de gestión estratégica en ingeniería y producción, que vamos a iniciar el 1 de marzo, te vas a poder explayar a plenitud y todos aquellos participantes van a poder acceder a un escenario magnífico de conocimientos relativos a todos los temas que hoy en estos casi 60 minutos hemos compartido. Por eso invito a todos las personas que han tenido la deferencia de acompañarnos hoy día, de poder difundir y poder participar en este espectacular curso de gestión estratégica en ingeniería y producción que está organizando el Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ahora estoy como jefe, y por eso tengo el privilegio de poder invitar a excelentes profesionales del área de la ingeniería. Por eso nuevamente les reitero la invitación para que el 1 de marzo estén ustedes acompañándonos en este curso de gestión estratégica en ingeniería y producción, y en realidad en todos los cursos que estamos organizando. Y en particular a ti, Néstor, porque en tu agenda tan ajustada nos has hecho un espacio hoy día para compartir todos estos saberes que en realidad hacen lo que en la pedagogía hoy día se habla, ¿no? Aprender a desaprender. Y además ratificando un pensamiento de Joel Berker que dice, una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión es una pérdida de tiempo. Solamente una acción con una visión puede cambiar el mundo. Por eso todos estos conceptos de innovación, de gestión, de calidad, de productividad, de rentabilidad, son tan importantes en la formación de los futuros profesionales como son vigentes en los profesionales que en estos momentos ejercen su actividad en las diferentes áreas de la producción nacional. Por eso, Néstor, muchísimas gracias y nos vemos el 1 de marzo con tu brillante curso de gestión estratégica en ingeniería y producción. Y a ustedes, amigos, también el próximo miércoles 3 tenemos otra charla con el ingeniero Augusto, magíster ingeniero Augusto Choi Pung, con quien estaremos tratando el tema de Industria 4.0, otro excelente profesional del staff de acá del Centro de Proyección. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Néstor, muchas gracias, un abrazo. Felicidades.